Estamos con el señor Patrick Boll, él está en Huamanga, en Ayacucho en este momento, pero estamos en conexión con él y como hemos dicho, él es un experto, él es un consultor externo de la Comisión de la Verdad, que esperemos o quisiéramos que nos explique la manera como han podido proyectar la cifra de víctimas anunciada por la Comisión el día de ayer. Buenas noches, señor Boll. ¿Nos podría, por favor, nos podría explicar de la manera más sucinta y didáctica posible, porque somos legos en el oficio, cómo es que puede llegarse a la afirmación que ustedes han llegado? O sea, sobre la base de 24.000 testimonios, digamos, que dicen de muertes de personas a lo largo de esos 20 años que ha investigado la comisión, ¿cómo es factible ahora afirmar que pueden haber cerca de 70.000, 69.000 y tantos? Por favor, ¿cómo nos explica el interrogante? Bien, usamos una metodología que se llama la estimación de múltiples sistemas y la idea es ver la base de datos de la comisión en términos comparados, cruzados, junto con las bases de datos de la Defensoría del Pueblo y un base de datos compuesto del conjunto de información de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Y mediando la manera en que traslapan, en que documentan las mismas personas que han muerto o sido desaparecido, podemos proyectar a los que no han sido documentados en ninguna fuente. Bueno, en lo más sencillo es la metodología. A ver, eso último es lo que no he entendido. ¿Cómo es eso de que pueden considerar a los que no han sido contemplados en ninguna de las fuentes? Ustedes han tenido, por lo que nos explica, 3 bases de datos, no sé si más, pero 3, la de la Comisión, la de la Defensoría del Pueblo y la que ha tenido la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Sobre esa base, ustedes... Bueno, es más solamente de la Coordinadora, es varias ONGs. De las instituciones que forman parte de la Coordinadora. Imaginamos un momento, sí. Imaginamos un momento que queremos ver el tamaño de un cuarto oscuro, para explicar un poco la idea, la intuición en esa metodología. Ya. El cuarto no sabemos el tamaño, pero tenemos unas pelotas de hule. Esas pelotas hacen una pequeña bulla cuando se tocan, así. Entonces tiramos esas pelotas al cuarto y escuchamos. Y lo que escuchamos es las pelotas tocando. Ya. Así, con mucha frecuencia. Vayamos a un otro cuarto y tiramos las mismas pelotas y lo que escuchamos es... O sea, lo que usted me está diciendo es la distancia. Así es la manera en que tocan esas pelotas. Ya. En términos de Perú, las pelotas son los proyectos que han documentado violaciones a los derechos humanos. Fueron tirados al universo de violaciones y se cruzaron, se tocaron de vez en cuando. Ya. Midiendo la frecuencia de esas tocas, podemos hacer una inferencia estadística y científica sobre el tamaño del cuarto, es decir, el tamaño del universo. Ahora, señor Boll... El problema es que hay muchísimas muertes y desaparecidos que no fueron documentados. De acuerdo. Por ejemplo, en la cifra que mencionó usted, sí. Del 24.000 y unos centenares más, estos son los muertos que son documentados plenamente por su nombre, sus apellidos, los 2 apellidos y también la fecha exacta y lugar exacto de su defunción. ¿Cuántos, qué número eran los que, perdóneme, señor Boll, qué número eran las víctimas no documentadas, o sea, que no se tenía el apellido y el DNI, digamos, o sea, y su registro en RENIEC? ¿Qué número era el número de víctimas? ¿Tiene usted el dato? Alrededor de 5.000 más que tienen registros parciales. O sea que, digamos, son 24.000 que tienen todos los registros completos y hay 5.000 más correcto, que tienen registros parciales, o sea, aproximadamente 29.000. Escúcheme, más 2.000 más ¿ya? Que venían de los listados de las Fuerzas Armadas y Policiales. Perfecto, entonces eso sumaría 31.000 entonces, ¿no? 31.000 un pico, sí. Ya, de acuerdo, 31.000. Es a partir de ahí que ustedes infieren
¿no es cierto? Así pero es, hicimos una estimación científica encima de la estimación científica está hecho encima del 24.692. Y lo hicimos el análisis por analizar la cruz, la manera en que los bases de datos se encontraron en el universo de muertos y desaparecidos en el país. Yo sé la que idea es que hay muchísimos que no pueden ser documentados. Yo sé que esto es un poco difícil de entender, con toda franqueza, para mí mismo. Okay. Pero, por ejemplo, mire, por ejemplo, es distinto a una encuesta, ¿no es cierto? Porque en una encuesta hay un universo, ¿no? Hay una base muestral sobre la que trabajan las encuestadoras, ¿no? Entonces las encuestadoras pueden encuestar a 1.500 personas en Lima, o incluso menos, 1.200, y hacer una proyección de quién está a favor de uno, quién está en contra de otro, ¿no? En términos de aprobación, popularidad. Es parecida. Es parecido. Lo que ha explicado usted es una muestra probabilística. Exacto. Y hagamos una proyección. Es parecida. Y en una muestra no entrevistamos toda la gente en Perú, ¿no? Lógico. Entrevistamos una muestra. Igualmente, señor, en Perú los proyectos de recoger información sobre violaciones a los derechos humanos tomaron muestras. Y son muestras parciales necesariamente porque los recursos de documentar son parciales. Si doblamos o triplamos los recursos a los proyectos, pueden seguir entrevistando 1 año, 2 años más, tomar otro 17 o más 1000 de entrevistas y vamos a documentar todavía muchísimo más hechos. El problema es que con recursos limitados tenemos que parar. Y a partir de eso es injusto ignorar los que no han sido documentados por falta de recursos. Y en mi opinión es un poco de dar desprejuicio a esa gente que no fueron documentados por falta de recursos para ahorita decir que no existen, ¿no? Bien. Yo creo que sí, claro, existen. Nuestra problemática como personas de buena fe, como personas que quieren entender la realidad peruana, es hacer una estimación científica sobre lo que no puede ser documentado por falta de recursos. Una pregunta muy puntual, por un asunto de tiempo. ¿Esto ustedes lo han aplicado, este sistema de proyección probabilística, la han aplicado en otros países donde han habido situaciones semejantes a la peruana? Sí, claro que sí, señor. ¿En dónde? Sí, 2 veces antes, una vez en Guatemala con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, lo que fue la Comisión de la Verdad allá, y otra vez en trabajo, un estudio que yo realicé con mis colegas para presentar como testimonio experto. Yo aparecía como perito en la Corte Internacional en La Haya en el proceso del expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Bien. Entonces, esta es una metodología bien probada en el campo de derechos humanos y esta es una nueva aplicación y en Perú estoy muy contento porque lo hemos avanzado la metodología bastante aprendiendo las lecciones de los proyectos anteriores. Ojalá que Perú va a señalar nuevas lecciones aprendidas para las nuevas proyectos. Señor Boll, muchísimas gracias por la información y sobre todo por este esfuerzo de explicación y de parte nuestra este esfuerzo de comprensión de la metodología que ustedes han aplicado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. Gracias. Hemos estado con el señor Patrick Boll. Él es el asesor, uno de los asesores principales y consultor de la Comisión de la Verdad en esta proyección del número de víctimas que hemos conocido ayer, que según la proyección elaborada está en torno a las 70.000. Vamos a una breve pausa y retornamos inmediatamente con nuestros 3 invitados, con Ricardo Vegallona, Fernando de Cislo y Leotra Tepera. Una pausa y retornamos.